Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sal y Luz. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante. Sabemos que Dios está en contra del pecado. Sabemos que se predica en contra del pecado. Pero tengamos en cuenta algo, es que todos somos pecadores. Sabiendo que todos somos pecadores, ¿qué hacer después de la caída? Acompáñame a ver este episodio y esta reflexión junto al hermano Josué. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, soy Josué y bienvenidos otra vez al programa Sal y Luz. Estamos muy felices para tenerlos aquí y para también estar estudiando de la palabra de Dios con ustedes. Siempre es un privilegio abrir la palabra de Dios y ver lo que en ella hay para nuestras vidas. La lección del día de hoy, la reflexión de ese día, será algo interesante, algo diferente, algo distinto a lo que normalmente se hace tanto en ese programa como en cualquier iglesia. Normalmente en una iglesia, en una reflexión, en una enseñanza así, pues uno dirá las cosas que se debe hacer y las que no se debe hacer. Uno hablará de debemos actuar así, o Dios nos llama a ser así, o Dios dice que debemos hacer ciertas cosas. Dios dice que no debemos pecar, Dios dice que actuemos de una cierta forma, Dios dice que hagamos ciertas cosas. Pero lo de hoy será la respuesta de qué hacer después de no obedecer a Dios. Vemos circunstancias así en la Biblia. Muchas personas que después de su pecado volvieron a Dios. Después de fracasarse, volvieron a los caminos del Señor. Y muchas veces nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a cometer pecados, cosa que todos somos pecadores, y vamos a meternos en esos caminos y vamos a equivocarnos así, pero muchas veces no sabemos cómo recuperarnos, cómo restaurar nuestra vida, cómo volver otra vez a los caminos del Señor. David, uno de los personajes más famosos de toda la Biblia, se encontró en una circunstancia así. Así fuera David el autor de un montón de salmos, así fuera David el autor de varios libros y el rey más poderoso, el rey más conocido de toda la historia de la nación de Israel, pues David era un pecador. La Biblia nos cuenta la historia de David que llegó un momento en que se adulteró. Robó la esposa de otro hombre y luego para cubrir su pecado, para ocultar su pecado, mandó a matar a tal hombre también, pensando que había escapado de todo, pero ella quedó embarazada. Y él, sin saber qué hacer, ya su esposo estaba muerto, ya ella se había casado pues con él mismo. Entonces David, pensando que todo le iba bien, se le llega una visita del profeta de Dios. David, que antes había sido pastor, recibió a tal profeta y el profeta empieza a contar la historia de un hombre que tenía muchos cabros, muchas ovejas. Y pues le cuenta la historia de que ese hombre que tenía muchos animales estaba ahí y estaba recibiendo una visita de un amigo. Y en vez de sacrificar y matar a uno de sus propios animales, robó la ovejita de su vecino. Su vecino pobre que no tenía nada, que había así criado a esa ovejita para ser su mascota, pues lo robó y lo mató para servir así a su visitante. Pues David, encendido, David, pues enojado con ese hombre, dijo que ese hombre tenía que pagar. Y el profeta le dice, pero David, tú eres aquel hombre. Tú has robado de lo que no era tuyo. Tú has tomado de lo que no te pertenecía. Pues David, entendiendo lo que había hecho, arrepintiéndose de su pecado, nos escribe Salmos 51. Ahí vamos a estudiar hoy de qué hacer después de la caída. La Biblia dice que no debemos pecar, pero también la Biblia nos da la instrucción de cómo comportarnos, de qué hacer después de equivocarnos, después de caer en el pecado, después de fracasar, después de transgresar la ley de Jehová. ¿Cómo restaurar nuestra vida? ¿Qué hacer después de la caída? Miren conmigo Salmo 51 y vamos a ver el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El primer paso para poder restaurar nuestra vida es acercarnos a Dios. Muchas veces después de pecar, tal como un niño que ha hecho algo malo,
queremos ocultarnos, queremos escondernos, queremos ir a cualquier lado menos a Dios. Mi hijo de 2 años es chistoso porque cuando él hace algo malo, él sabe desde ya que no lo hubiera hecho y él me viene diciendo, pues no. Él viene diciendo, tratando de decir que no lo hacía, tratando de ocultar lo que acaba de hacer y él trata de hacer que yo no me dé cuenta, no sabiendo que al actuar así estoy dando cuenta, pues me doy cuenta aún más de lo que daría. Pero muchas veces estamos así con Dios. Tratamos de esconder las cosas de Él, pero Él pide que nos acerquemos otra vez a Él. Pues muchas veces nos acercamos a los hombres buscando que los hombres nos puedan dar solución. Vemos la misma cosa en Mateo capítulo 27. El hombre Judas, que había traicionado al Señor Jesucristo, se acercó otra vez a los líderes espirituales de su vida buscando en ellos poder arrepentirse, buscando en ellos pues poder recibir el perdón. Y ellos le dicen en el versículo 4, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos le dicen, que lo veas tú, encárgate tú, no nos importa. Pues muchas veces los hombres, al buscar que ellos nos den la respuesta, pues no tienen respuesta para darnos. Pero Dios pide que nos acerquemos otra vez a Él. Después de pecar, la primera cosa que debemos hacer es acercarnos a Dios. Pero no es nada más acercarnos a Dios, sino número 2, reconocer el pecado. Miren conmigo Salmo 51 otra vez, donde hemos empezado ese pasaje escrito por David después de haber pecado, después de haber sido descubierto en su pecado. Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muchas veces no nos acercamos a Dios otra vez y cuando nos acercamos tratamos de engañar a Dios como si no supiera. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios sabía que ibas a pecar antes que nacieras. Pero aún así, por alguna otra razón, pensamos nosotros poder engañar a Dios y tratamos de decir, pero no habrá sido tan malo. No habrá sido tan pecaminoso. No habrá sido tanto así, pues seguro Dios estará exagerando. David decía, yo me acerco a Dios, pero reconociendo mis pecados. Reconoce tu pecado. Si has pecado, anda a Dios pidiendo perdón, pero no tratando de justificarte, porque Él sabe desde ya por qué lo has hecho. No tienes que explicar nada a Dios. Él desde ya te conoce a la totalidad. Dios sabe todo de ti. No tienes por qué justificarte delante de Dios, porque no hay forma de justificarte delante de un Dios perfecto. Reconoce tu pecado. Muchas veces no queremos admitir nuestro pecado. No queremos admitir nuestra culpa. Quisiéramos justificarnos más bien y decir, bueno, la culpa habrá sido de los demás. Pero Dios dice, acércate a mí. Reconoce tu culpa, reconoce tu pecado, reconoce cómo has actuado, reconoce tus malas acciones. Si quisiéramos restaurar la vida, si quisiéramos estar otra vez en ese camino, en esa senda para poder alcanzar la restauración, debemos, número 1, acercarnos a Dios. Número 2, reconocer nuestro pecado. Pero número 3, vamos a ver en Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué decía David? ¿Qué anhelaba David? Número 1, reconocer su pecado, pero también dejar de pecar. Muchas veces pedimos el perdón de Dios para poder otra vez entrar en el pecado. Nos sentimos mal. Sentimos pues la convicción al corazón diciendo pues no lo hubiera hecho y pedimos que Dios nos perdone, que Diosito nos perdone para poder luego volver a hacer la misma cosa. Estamos buscando el sentir del perdón, un sentimiento ahí en el corazón, pero no estamos buscando de verdad que Dios nos perdone y nos limpie. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos, sí, pero también limpiarnos de toda maldad.
Me encanta la historia que se encuentra en Juan capítulo 8. Una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer que todo el mundo la estaba juzgando y Cristo no la juzgó, Cristo no la condenó, pero esa aceptación no era para que pudiera volver a seguir pecando, sino al final de la historia Él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El perdón del Señor no era pretexto para seguir pecando. El perdón del Señor no era pretexto para seguir en sus mismos caminos, sino Dios la perdonó para que pudiera cambiar su estilo de vida, para que pudiera cambiar sus acciones. David decía, yo voy a acercarme a Dios, voy a reconocer mi pecado y luego lo voy a dejar. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido, lávame, seré más blanco que la nieve, purifícame con hisopo. David decía, haz lo que tienes que hacer para que yo sea diferente. Haz lo que tienes que hacer para que yo pueda lograr la santidad. David decía, perdóname y cámbiame. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 1, se acercó a Dios. Número 2, reconoció su pecado. Número 3, dejó de pecar. Número 4, buscó a través de esa circunstancia ayudar a otros. Miren conmigo el versículo 13, Salmos 51, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué está diciendo David? Hazme diferente para que otros te vean a través de mí. Haz que sea diferente yo para poder ser de buen ejemplo otra vez a los demás. Él decía, yo he fracasado. Yo reconozco mis pecados, reconozco lo que he hecho, quiero dejar de pecar, pero quiero también a través de esa circunstancia ayudar a otros. Todos somos expertos en tratar de ser perfectos y poner la fachada de perfección. Los pecadores son los demás, somos nosotros los santitos. Los pecadores son las demás familias, pues la mía es la perfecta. Y sabemos cómo engañar a muchas personas, pero Dios no quiere que tengamos una buena fachada. Dios quiere que seamos auténticos. Tú y yo vamos a luchar con el pecado. Así tenga el traje, así tenga la corbata, yo pues soy un pecador como cualquier otro. El otro día alguien se me acercó diciendo, pues, ¿qué te digo? Padre, pastor, misionero. Le digo, pues, llámame pecador Josué. Está bien, soy uno más. Soy un pecador más. No soy mejor que nadie, no soy, pues, así tenga yo un título de lo que sea, pues no importa. Soy un pecador más. Pues todos somos iguales y al dejar de tratar de fingir ser algo, pues Dios quiere que seamos auténticos para a pesar y a través de las circunstancias y los fracasos de nuestras vidas podamos nosotros ayudar a los que también se van a fracasar en el futuro. Tu pecado y tu restauración puede ayudar a otra persona que ahorita va a entrar en el pecado. La manera que tú vuelves al Señor puede ser la cosa que otra persona, bueno, mira esa cosa y diga, bueno, si Él pudo restaurarse, yo también lo puedo hacer. Pero muchas veces ponemos la fachada. Tratamos y pensamos engañar a los demás. Pensamos mostrarnos tan santitos y somos intocables. Y la gente nos mira a nosotros diciendo, bueno, Él es inalcanzable. Jamás seré como Él. ¿Cómo lo voy a imitar si ni siquiera lucha con las mismas cosas? La autenticidad de nosotros muestra este ejemplo a los demás. Pues David decía, yo me acerco al Señor. Yo reconozco mi pecado. Dejo de pecar, pero también a través de esa circunstancia quiero ayudar a otros. Número 1, se acercó a Dios. Acercándose a Dios, a pesar de haberle fallado, se acercó otra vez a Dios. Número 2, reconoció su pecado sin querer justificarse, sin querer echar la culpa a otros. Él aceptó su culpa, aceptó su pecado, lo reconoció. Pero número 3, dejó de pecar. No era nada más reconocer su pecado, no era nada más no justificarse, sino quiso dejarlo.
pues el perdón de Dios no le era pretexto para seguir en el mismo camino. Número 4, vemos que Él a través de esa circunstancia quiso ayudar a los demás. Pero en número 5, vemos cómo avanzaba desde ese punto en adelante. Los primeros 4 puntos eran momentáneos, cosas que Él decidía en el momento, pero el número 5 era su estilo de vida de allá en adelante. Era el andar en humildad. Salmo 51, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David decía, yo he pasado por esa prueba, yo he pedido perdón a Dios, he dejado de pecar, he reconocido mi culpa, quiero ayudar a otros, quiero mejorar. Pero él decía, yo no soy demasiado grande como para caerme otra vez. Muchas veces recibimos el perdón de Dios. Dios nos perdona y estamos felices por haber sido perdonados, pero no andamos con la humildad dándonos cuenta de que tú y yo seguimos siendo pecadores. Tú y yo siempre lo seremos. Somos pecadores, así Dios nos haya perdonado, seguiremos siendo pecadores. Y andar en orgullo nos va a hacer caer otra vez. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos creemos súper fuertes, nos creemos intocables, nos creemos los más santitos, recibimos el perdón de Dios a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestras propias acciones, y por haberlo recibido decimos, ahora estoy bien. Pues Dios me ha perdonado, ya estoy bien otra vez, todo chévere. Pero podemos pecar otra vez. Y muchas veces por el mismo orgullo que está en nosotros, caemos en la misma tentación otra vez. Satanás sabe exactamente cómo atacarnos. Satanás sabe exactamente cómo poner en nuestro camino una tentación que nos va a afectar. Y muchas veces nos creemos intocables, pues ya pasamos por un pecado, ya Dios nos restauró y nos olvidamos del peligro que aún nos espera en el camino. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces andamos nosotros en el orgullo, andamos nosotros queriendo, pensando, creyéndonos pues los mejores de todo, los más santos, los más perdonados, los más bendecidos, no dándonos cuenta de que pues somos uno más. Tú y yo somos pecadores. Y así tengamos el perdón de Dios, siempre lo seremos. Así tú y yo seamos perdonados por Dios, siempre tendremos hasta llegar a santo cielo, hasta llegar ahí a la mera presencia de nuestro Señor. Tú y yo siempre lucharemos con la tentación. No somos mejores que nadie. No podemos jactarnos de lo que somos, de haber recibido el perdón de Dios como si eso dependiera de nosotros. Dios nos perdona porque Dios es bueno y eso no hace bueno a nosotros, sino la humildad con la que debemos andar es el sacrificio aceptable a Dios. La humildad con la que debemos avanzar es la cosa que le va a agradar a Dios, pero también nos va a proteger a nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que se cree intocable, el que se cree ahí estar en un pedestal ya que nadie le puede tumbar, mire que no caiga. David decía, yo reconozco mi pecado, dejo de pecar, quiero ayudar a otros, quiero ser de ánimo, pero entiendo todavía que el corazón humillado, el corazón contrito humillado es el que tengo que tener, porque tengo el mismo peligro, tengo la misma tentación, me puede seguir afectando la misma cosa. La Biblia dice en Romanos que todos somos pecadores. Así quisiéramos hacer lo bueno, todos vamos a fracasar.
todos vamos a pasar los límites puestos por Dios. Y por traspasar esos límites, pues habrá consecuencias en nuestras vidas. Y lo que hacemos a partir de ese momento va a determinar mucho de nuestro futuro. Todos los días pecamos. Dicen las estadísticas que la persona promedio miente 9 veces al día. O sea, que digamos que una persona es mentirosa, quiere decir que está mintiendo más de promedio, pero tú y yo, pues al menos estamos mintiendo un promedio de 9 veces al día. Pecamos siempre, andamos en pecado y andamos en la suciedad de este mundo. Pero ¿qué hacemos después? Número 1, David se acercó a Dios. Número 2, él reconoció el pecado. No quiso justificarse, él dijo, yo he pecado. Número 3, él dice, pues yo reconozco mi pecado, pues yo me pongo todo delante de ti, pero ahorita voy a dejar de pecar. No es nada más reconocer el hecho de haber pecado, sino dejarlo a un lado. Número 4, buscar a través de esas circunstancias ayudar a otros. Y número 5, andar en humildad. Pues tú y yo vamos a pecar, pero Dios aún tiene un plan. ¿Cómo restaurarnos después de la caída? Siguiendo esa misma receta de David. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en el programa Sal y Luz. Que tengan un excelente día. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios. Recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, muriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.